La insatisfacción que sentí cuando me enteré, continuó la ministra, fue una de las más grandes en toda mi vida profesional y política, y yo he estado aquí durante bastante tiempo. La razón dada para tal indignación es esta. Soy parte de un gobierno feminista. Conociendo un poco sobre la historia de la relación entre el Estado y la negación de los derechos de las prostitutas, no me sorprende mucho el hecho de que poco tiempo o poco después de esta declaración, el sindicato fue declarado nulo. Sin embargo, lo que me impactó fue, en primer lugar, la suposición de una absoluta oposición entre feministas y prostitutas y, en segundo lugar, las fuertes emociones con las que estaba dotado el discurso político y feminista sobre el tema. Y no me impactó por ser algo nuevo, me impactó precisamente porque no lo es. En realidad es una historia muy antigua, una que se repite una y otra vez durante 150 años, desde la primera ola del feminismo abolicionista en el último cuarto del siglo XIX. Y se ha estado repitiendo a pesar de todas las consecuencias negativas para las prostitutas y para las mujeres en general, que la defensa del feminismo abolicionista por parte del Estado y la legislación siempre trae. Mi objetivo aquí hoy es tratar de entender qué hay detrás de la idea de una incompatibilidad entre el feminismo y la defensa de los derechos de las prostitutas. Esta es una idea que me preocupa profundamente porque no logro entender por qué un movimiento que tiene como objetivo la emancipación, liberación e igualdad de todas las mujeres se pondría del lado de los que insisten en mantener a las más marginalizadas y estigmatizadas de nosotras en un lugar de absoluta falta de derechos. Sin embargo, es importante notar que esta no es una posición adoptada por el feminismo en su conjunto. De hecho, numerosas voces dentro del feminismo han sido muy críticas y activas contra el feminismo abolicionista. Y esto, por supuesto, incluye el movimiento de las trabajadoras sexuales que, como desafortunadamente necesitan afirmar constantemente, también son feministas. La discusión sobre quién es una feminista o una verdadera feminista, que siempre viene acompañada de discusiones sobre prostitución. O para ponerlo de otro modo, el argumento de quién defiende el reconocimiento de la prostitución como una actividad lícita por el derecho no es una verdadera feminista, es interesante, ya que da una pista muy importante de lo que está en juego. Y lo que está en juego es, en mi opinión, una cuestión de representación, una cuestión de quién es la mujer representada por el feminismo y por qué esa mujer, para el feminismo abolicionista, no puede incluir a las prostitutas. Más que eso, esa mujer es, por definición, opuesta, contraria, incompatible con las mujeres que optan por la prostitución y sobre todo con las mujeres que se atreven a defender sus derechos como prostitutas. Para aclarar este punto, me gustaría comenzar haciendo una modesta incursión en lo que se ha llamado la cuestión mujer en el feminismo. La cuestión de quién es y cómo es la mujer que el feminismo representa. Es útil comenzar haciendo una distinción entre dos sentidos de representación. El primero se refiere a representación como hablar por, como en política. Y el segundo a representación como representación, como en el pensamiento, en el arte o la filosofía. Representar a alguien en el primer sentido, en el sentido político, implica una representación de ese mismo alguien en el segundo sentido, el sentido filosófico. Implica presuponer cómo es ese alguien, cuáles son los intereses y deseos de ese sujeto y qué condiciones sociales impiden que ese sujeto los cumpla. Ahora, el feminismo abolicionista ha representado políticamente a las prostitutas durante mucho tiempo. Cada vez que se discute una política pública sobre prostitución,
cada vez que se propone una legislación nacional o internacional y cada vez que se toma una decisión judicial importante sobre la prostitución, las que son llamadas a hablar sobre la prostitución y las que se escuchan efectivamente al respecto no son las prostitutas, sino las feministas abolicionistas. La decisión judicial que declaró la anulación del Sindicato Español de Trabajadores Sexuales es un muy buen ejemplo. Desde las organizaciones de mujeres que iniciaron la acción hasta los instrumentos legales internacionales en los que se fundamentó la decisión y el régimen legal de la prostitución que la decisión menciona como el más compatible con los derechos de las mujeres, todos son abolicionistas y el resultado de la política y del cabildeo de las feministas abolicionistas. Por alguna razón, las feministas abolicionistas parecen ser vistas como las únicas que saben algo sobre la prostitución y sobre la libertad e igualdad de las mujeres. Y con la libertad y la igualdad de las mujeres entramos en el tema de la representación en el segundo sentido, ya que no es posible hacer reivindicaciones en nombre de la libertad e igualdad de las mujeres sin presuponer quiénes y cómo son las mujeres, cuáles son las condiciones de opresión de las mujeres, de las cuales el feminismo busca emancipación, y sin asumir cuáles son los verdaderos intereses y deseos de las mujeres. Entonces, ¿cómo es la mujer representada por el feminismo abolicionista? ¿Qué mujer es esa? Responder esa pregunta exige una breve descripción de las posiciones y puntos de vista teóricos de este movimiento político. El feminismo abolicionista es un movimiento que defiende la abolición de la prostitución. El motivo de esta posición es la visión de que la prostitución es inherentemente incorrecta y perjudicial para las mujeres, tanto las prostituidas como las no prostituidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la prostitución es inherentemente perjudicial para las mujeres o contrarias a sus intereses? Para responder a esta segunda pregunta es necesario comprender el feminismo abolicionista en todos sus elementos constitutivos. Primero, siendo la prostitución el intercambio comercial del sexo, una discusión sobre la prostitución no puede separarse de una teoría de la sexualidad. Y segundo, siendo el feminismo un movimiento de liberación de la mujer, está inevitablemente ligado a una teoría de la opresión. El feminismo abolicionista es, por lo tanto, una teoría que abarca tanto una teoría de la sexualidad femenina como una teoría de la opresión femenina. Y sus argumentos y posiciones solo pueden entenderse adecuadamente mediante el examen de esas teorías y categorías. Lo haré a través del análisis de las teorías de académicas de renombre que tuvieron una influencia decisiva en la política y la legislación sobre prostitución. Catherine McKinnon, por ejemplo, fue la autora del régimen sueco contra la prostitución que criminaliza a los clientes y que ha sido denominado como el modelo nórdico. Este modelo no solo fue adoptado por otros 7 países, sino que es el modelo recomendado por el Parlamento Europeo, siendo tanto el modelo como la recomendación del Parlamento Europeo mencionados en la decisión que anuló el Sindicato Español de Trabajadoras Sexuales. Kathleen Berry fue una de las cofundadoras de The Coalition Against Trafficking in Women, una ONG con estatus consultivo ante la ONU que tuvo un impacto abrumador en las políticas y la legislación sobre la prostitución en todo el mundo, tanto a nivel nacional como internacional. Otros nombres influyentes que incluiré en mi análisis son Andrea Dworkin, Carol Bateman, Sheila Jeffries, Kate Millett y Margaret Bradley. Pasemos entonces al análisis de la teoría de estas feministas abolicionistas. La prostitución es acusada por el feminismo abolicionista de ser una forma de esclavitud sexual y de violación. Esto, por supuesto, significa acusar a la prostitución de ser en sí misma una negación de la libertad. La justificación de esta afirmación es múltiple, pero, en mi opinión, la amplia variedad de argumentos feministas abolicionistas en lo que respecta a la falta de libertad en la prostitución
puede agruparse en dos tipos principales de argumentos. Ambos tienen que ver con condiciones. El primero se refiere a las condiciones externas a la prostitución y el segundo a las condiciones internas. Externas en el sentido de condiciones que son extrínsecas a la prostitución y llevan a las mujeres a involucrarse en ella o evitar que se vaya. Internas en el sentido de las condiciones de la prostitución, es decir, condiciones bajo las cuales opera la prostitución. Sin embargo, el hecho es que los argumentos que se refieren a las condiciones externas no funcionan de manera independiente, lo que significa que no pueden corroborar la falta de libertad en la prostitución, sino una visión específica de cuáles son las condiciones internas de la prostitución. Creo que un ejemplo puede ayudar a aclarar este punto. La pobreza es una de las principales razones por las cuales las personas deciden prostituirse. La idea básica es que las personas ingresan a la prostitución porque no tienen otra, o al menos no tienen muchas otras alternativas, como fuente de ingresos para satisfacer las necesidades básicas. Las feministas abolicionistas dicen que una elección hecha por falta de opciones no es libertad, sino coerción, por lo que concluyen que la prostitución es forzada por la necesidad de sobrevivir. Sin embargo, el hecho es que si en lugar de la prostitución lo que estuviera en juego fuera la opción de ser una profesora en una universidad importante o una CEO de una gran empresa, este argumento no funcionaría. Según lo veo, la razón es que presuponemos que ser una profesora o una CEO es algo que la gente desearía. Y lo presuponemos porque lo vemos como algo bueno, o al menos no lo vemos como algo inherentemente malo o perjudicial. Entonces, básicamente, lo que digo es que los argumentos sobre las condiciones externas que llevan a las mujeres a la prostitución solo funcionan porque ya tienen implícita la idea de que las condiciones internas de la prostitución son tan negativas que nadie las elegiría si tuviera otras alternativas. Entonces, veamos ahora las condiciones internas. Las feministas abolicionistas hablan de tres tipos de condiciones internas que hacen que la prostitución sea dañina. 1, violencia física. 2, daño psicológico y emocional. Y 3, los que algunos llaman de violencia pagada. Las dos primeras son contingentes. Eso, por supuesto, no es lo que defienden las feministas abolicionistas. Ellas dicen que son intrínsecas a la prostitución. Pero afirmar eso es ignorar el simple hecho de que la violencia física y el daño psicológico y emocional no son sufridos por todas las mujeres involucradas en la prostitución. Y hay además otra razón para no aceptar el argumento de que la violencia física y el daño psicológico y emocional son intrínsecos a la prostitución. Ambas están igualmente presentes en otra institución, el matrimonio. Y a pesar de que las mismas feministas que defienden la abolición de la prostitución reconocen muchos de los mismos daños en el matrimonio e incluso hablan energéticamente en contra de él, nunca siquiera consideraron proponer la abolición del matrimonio. Ahora, si se descartan las dos primeras condiciones internas, nos quedamos con la última, la violencia pagada. Este término tiene como objetivo distinguir este tipo de violencia de la mencionada anteriormente como violencia física, que se refiere a agresión, violación o incluso asesinato. En cambio, la idea de violencia pagada se refiere a la actividad misma en que consiste la prostitución, o sea, tener relaciones sexuales por dinero. Ahora, ¿por qué se argumenta que el sexo comercial en sí mismo es una forma de violencia? La respuesta proporcionada por Andrea Dworkin es esta. En la prostitución, ninguna mujer permanece entera. Es imposible usar un cuerpo humano en la forma en que se usa el cuerpo de las mujeres en la prostitución y tener un ser humano completo al final. Es imposible. Esto nos lleva al argumento feminista abolicionista que se refiere a la relación entre la sexualidad y el yo, la subjetividad, y más específicamente al valor especial que la sexualidad tiene para los seres humanos.
De acuerdo con este argumento, ese valor distingue la sexualidad de otros usos del cuerpo para ganar dinero. El sexo, entonces, no es solo otro uso del cuerpo como muchos otros. Esta idea toma diferentes formas en el discurso abolicionista. A veces se defiende como un postulado descriptivo y contingente, o sea, es así, las personas efectivamente valoran la sexualidad de modo diferente, pero en otro momento histórico eso puede cambiar. Otras veces se lo defiende como un postulado esencialista, o sea, es la propia naturaleza humana que nos hace valorar la sexualidad de modo especial y eso no cambia. Y otras como un postulado normativo, o sea, deberíamos valorar la sexualidad de modo especial, eso es lo correcto. La afirmación común de que la prostitución es una forma de explotación se refiere precisamente al valor superior que se dice que tiene la sexualidad para los seres humanos. La explotación no se usa dentro del discurso abolicionista como en otros contextos para referirse al valor recibido a cambio de una dada actividad o servicio, sino para referirse a la actividad misma. No es que los valores extremadamente bajos recibidos por la mayoría de las prostitutas pasen despercibidos, pero más que una cuestión de cuánto dinero no ganan las prostitutas, lo que está realmente en juego para las feministas abolicionistas no es el dinero, sino la comercialización de algo que por ser considerado invaluable nunca debería estar a la venta. Ahora, el argumento de que el sexo tiene un valor especial para los seres humanos que lo diferencia de otros usos comerciales del cuerpo no es solo una afirmación sobre la sexualidad, también es un reclamo sobre la mercantilización. Lo que se argumenta es que el valor superior que tiene la sexualidad para los seres humanos es lo que justifica que si bien no hay ningún problema, o al menos no es igualmente grave, que otras cosas se comercialicen, el sexo comercial es problemático porque es degradante del sujeto humano, considerado tanto individualmente como en sociedad. El problema entonces es con la comercialización. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema de vender sexo? La respuesta feminista abolicionista es la objetivación. La mercantilización de características importantes de la subjetividad, especialmente la sexualidad, es causada por y lleva a la objetivación de los seres humanos. Pero, ¿qué significa exactamente objetivación? En realidad, para las feministas abolicionistas, objetivación significa cosas muy diferentes. En su mayoría utilizan la objetivación en dos sentidos y para denunciar dos tipos diferentes de males en la prostitución. Primero, la pérdida o reducción de la autonomía y el autogobierno. Y segundo, la intercambiabilidad, la fungibilidad y la despersonalización en el sexo. Esto es interesante porque si la objetivación se usa para denunciar lo que está mal con la sexualidad de la prostitución, entonces la afirmación de que la prostitución es objetivante es inseparable de una concepción del sexo aceptable, de un estándar de sexualidad. Entonces al final, la acusación de objetivación se reduce a una acusación de un tipo de sexo que no es como debería ser el sexo. Se trata de una acusación de no conformidad con un estándar normativo de sexualidad. ¿Y cuál es ese estándar? Yo identifiqué dos estándares principales dentro del feminismo abolicionista. El primero equipara el sexo con la igualdad en el deseo y el placer y por lo tanto con la libertad en la elección de parejas y prácticas sexuales. El segundo, en cambio, conecta el sexo con los sentimientos y las relaciones profundas y se puede encontrar en los argumentos que usan la objetivación como una forma de referirse a los males de la despersonalización y la fungibilidad en el sexo. Ahora, la primera versión del estándar de sexualidad, la idea de que debería haber igualdad sexual de deseo y placer, así como la libertad en la elección de parejas y prácticas, es, por supuesto, propugnada por todas las feministas abolicionistas. Sin embargo, todas, de una forma u otra, también se suscriben a la segunda versión.
Y esto es relevante porque la primera versión en sí misma no justifica la diferenciación de la prostitución de las muchas otras instituciones y situaciones. El sexo tampoco es igualmente deseado o igualmente placentero. Nuevamente, el matrimonio es el mejor ejemplo. Y de nuevo, el hecho de que ninguna de estas autoras haya defendido su abolición es muy revelador de las razones reales por las que se defiende la abolición de la prostitución. Pasemos entonces a quien defiende la idea de que el sexo debe estar conectado con los sentimientos y las relaciones. La idea de que el sexo debe ser personalizado. La autora que más explícitamente defiende esta versión normativa de la sexualidad es Catherine Berry, autora de Esclavitud Sexual de la Mujer, uno de los primeros y más citados libros feministas abolicionistas. Cuando argumentan contra la prostitución, Berry la opone a la sexualidad que cumple con lo que ella entiende como valores de las mujeres. Los valores de los que habla son la conexión de la sexualidad con las relaciones y los sentimientos. Según ella, el sexo no objetivante involucra todo el ser psíquico, social y espiritual y está conectado con calidez, amor y cuidado. Es un tipo de sexo que implica cercanía en lugar de una experiencia sexual despersonalizada, ya que el sexo es, según esta autora, un intercambio privilegiado, un intercambio íntimo de las partes más profundas de nosotros mismos. Y es por eso que solo se puede compartir con esas pocas personas en quien se confía. Margaret Radden tiene una posición muy similar a la de Berry. Para ella, el sexo mercantilizado mantiene y refuerza la separación entre los individuos, mientras que el sexo mercantilizado la disminuye. La razón es que, en su opinión, la interrelación y la vinculación personal requiere personas que pueden ceder cosas personales a otras personas y que no se vuelvan fungibles al instante. Para esta autora, entonces, el sexo no comercial es concebido como una unión, porque idealmente es un intercambio del profundo de nuestro ser. Y este tipo de intercambio interpersonal es parte de nuestro ideal de florecimiento humano. Aunque no defiende expresamente tal concepción de la sexualidad cuando argumenta contra la prostitución, Catherine McKinnon muestra que adopta la misma visión cuando establece su teoría de la sexualidad y critica el paradigma sexual de nuestra sociedad. Aquí están sus palabras. Del testimonio de la pornografía, lo que los hombres quieren es mujeres sujetadas, mujeres maltratadas, mujeres torturadas, mujeres humilladas, mujeres degradadas y manchadas, impuras, mujeres asesinadas. No es que la sexualidad en la vida o en los medios de comunicación nunca exprese amor y afecto. Aquí está amor y afecto. Solo que el amor y el afecto no son lo que se sexualiza en el paradigma sexual real de esta sociedad. En resumen, McKinnon opone el paradigma actual de sexualidad que ella llama sexualidad masculina por ser constituido exclusivamente por el deseo, los intereses masculinos y por su contenido corresponder enteramente a la violencia contra las mujeres, al paradigma basado en el amor y el afecto, el cual podemos concluir que no es un modelo masculino, y si no es modelo masculino, es para McKinnon un modelo femenino. Para esta autora, entonces, la sexualidad femenina, la sexualidad propia de las mujeres, es inseparable del amor y del afecto. Lo que se dice aquí de McKinnon es igualmente aplicable a Dworkin, la cual, cuando habla de sexualidad en general y de relaciones sexuales, dice: las mujeres tienen una visión del amor que incluye a los hombres como humanos también. Y las mujeres quieren lo humano en los hombres, incluso en el acto sexual. Incluso sin la dignidad de igual poder, las mujeres han creído en el potencial redentor del amor. A pesar de la crueldad de la explotación y del sexo forzado, ha habido una visión consistente para las mujeres de una sexualidad basada en una armonía que es tanto sensual como posible. La última autora que me gustaría mencionar es Sheila Jeffreys. Tal como McKinnon y Dworkin, cuando argumentan contra la prostitución,
Jeffries no dice que la prostitución esté mal porque es un tipo de sexo que no se ajusta al amor las relaciones. Sin embargo, este es el estándar que adopta cuando desarrolla su teoría de la sexualidad. Así, en el contexto de una crítica a la revolución sexual de la década de 60, Jeffries critica la idea de una conexión vital entre la realización del potencial erótico de las mujeres y su liberación. Y esto a pesar de que en otras ocasiones Jeffries admite un vínculo esencial entre sexualidad y género. Además, esta autora dice claramente que más relaciones sexuales y más posiciones y más actividad sexual iniciadora pueden no ser del interés de las mujeres. La razón es que, en su visión, la libertad sexual de las mujeres significa ser un objeto sexual más fácilmente disponible para los hombres. Pero este no es el único problema que Jeffries ve en la liberación sexual de los 60. Ella dice que es un modelo masculino de sexualidad, ya que las mujeres se convirtieron en ejecutoras sexuales eficientes y agresivas, haciendo uso de todas las oportunidades sexuales y siendo capaces de separar el sexo de la emoción amorosa. Está. Haciendo así con que el sexo se vuelva un sexo orientado a objetivos. El objetivo es el orgasmo y el sexo termina cuando se logra el orgasmo. No solo Jeffries ve esto como un problema, como si hubiera algo moralmente incorrecto con este tipo de sexo, sino que parece que defender la falta inherente, sino que parece defender la falta inherente de deseo de las mujeres en comparación con los hombres, ya que continúa su argumento criticando la idea de que las mujeres pueden responder al placer sexual y al orgasmo del mismo modo que el hombre. Este es un punto esencial. La concepción de las feministas abolicionistas sobre el deseo sexual de las mujeres es lo que esta incursión en sus argumentos sobre la prostitución y en su teoría de la sexualidad pretendía revelar. Y la conclusión es que ellas no aceptan la idea del deseo femenino independiente de los sentimientos y de las relaciones profundas. Algunas veces hablan en términos de los valores de las mujeres, otras en términos de los intereses de las mujeres y otras en términos de las elecciones reales de las mujeres. Pero independientemente del vocabulario elegido, lo que está en juego es la presunción de una naturaleza femenina esencial que es incompatible con el sexo por el sexo, con el sexo solo por el placer sexual. Esto, por supuesto, es fundamental para la concepción de la opresión sexual de las mujeres. Si las mujeres no pueden sentir deseo sexual fuera del sexo conectado con los sentimientos y las relaciones profundas, entonces la opresión femenina siempre será tener relaciones sexuales fuera de este modelo, nunca no tenerlas. Ya es de sentido común hablar de dos dimensiones de la opresión, una represiva y otra constitutiva. La represiva es probablemente la más familiar para nosotros. Es la idea de que la opresión es algo que prohíbe, impide, limita o restringe los deseos y necesidades de las personas. Las personas hacen cosas que están obligadas o forzadas de alguna manera y se les impide hacer lo que de hecho quisieran hacer. El consentimiento está aquí ausente. A diferencia de esta noción negativa de opresión, se puede decir que la dimensión constitutiva es positiva. En lugar de negar lo que la gente quiere hacer, nos hace querer algo que va en contra de nuestros propios intereses. Es la idea de que la opresión actúa sobre el deseo y que las personas se dotan de deseos que las perjudican de alguna manera. Un ejemplo obvio sería la opción de someterse a una cirugía estética. En tales casos, las personas hacen cosas que las perjudican físicamente o en su igualdad porque lo eligen libremente. Ahora, las feministas abolicionistas parecen ver la opresión sexual femenina como exclusivamente constitutiva. No conciben, o al menos nunca se refieren, al lado represivo de la opresión sexual de las mujeres. Mientras desarrollan su teoría de la sexualidad, hacen tres tipos de críticas al paradigma actual de la sexualidad. Uno,
es un modelo masculino en el que solo se tienen en cuenta los intereses del hombre. Y esto puede verse por la centralidad de la penetración en la sexualidad. 2. La violencia contra las mujeres es absolutamente dominante en la sexualidad y parece no haber escapatoria de eso. Y 3. Es una sexualidad que erotiza la posición de dominación de los hombres y la posición de subordinación de las mujeres. Lo que es sexualmente deseable para los hombres es la objetivación de las mujeres. Y lo que las mujeres erotizan es lo que los hombres que los hombres la traten como objetos sexuales. Entonces, dado que todo el sexo heterosexual posible es objetivante, las mujeres que sienten deseo sexual lo sienten porque han internalizado este modelo de sexualidad que es opresivo hacia ellas. Bajo este punto de vista, no hay espacio para el deseo sexual femenino que no sea, al mismo tiempo, una forma de opresión femenina. Por lo tanto, no hay espacio para una concepción represiva de la opresión. Y esto, a pesar de que la dimensión represiva de la opresión sexual femenina ha sido la más presente y destacada a lo largo de la historia. Entonces, finalmente, parecemos tener la respuesta para cuál es la teoría de la sexualidad y del deseo femenino y la teoría de la opresión de las mujeres para las feministas abolicionistas. Muy resumidamente, no hay deseo sexual femenino aparte del amor y de las relaciones, y la opresión de la sexualidad femenina solo está presente al tener relaciones sexuales. Esta es la mujer que presuponen las feministas abolicionistas. Y la libertad para esa mujer no es otra cosa que no tener relaciones sexuales. Esta conclusión es expresamente afirmada por las feministas abolicionistas cuando dicen: no conozco a ninguna feminista digna de ese nombre que si se la obligara a elegir entre libertad y sexo, elegiría el sexo. Ella elegiría la libertad cada vez. Para ellas, entonces, existe una oposición entre el sexo y la libertad. Y esto es lo que justifica, por ejemplo, la hostilidad de Jeffries contra las activistas del control de natalidad de principios del siglo XX o la posición de McKinnon contra la legalización del aborto, ya que, en su opinión, eso solo significa más relaciones sexuales y disponibilidad heterosexual de las mujeres. A partir de esto, la conclusión a la que llega Bateman sobre el consentimiento de las mujeres al sexo. Su lugar, en cualquier sentido significativo, se vuelve cada vez más difícil de discernir. O sea, la posibilidad de un verdadero consentimiento femenino para el sexo es muy dudoso para estas abolicionistas. Si eso es así, entonces, uno no puede dejar de concluir la incoherencia de la diferenciación entre la prostitución y la actividad sexual no comercial, ya que la misma violencia que las feministas abolicionistas defienden que es intrínseca a la prostitución es la que atribuyen a la sexualidad no comercial, diciendo incluso que en este escenario general de violencia el consentimiento real y la libertad sexual de las mujeres nunca es posible. ¿Y por qué entonces diferencian prostitución de la sexualidad no comercial si no presentan ningún argumento capaz de mostrar la particularidad de la prostitución? Si lo comparamos con el matrimonio, por ejemplo, el único argumento que justifica una posición abolicionista solo en relación con la prostitución es un estándar de sexualidad que conecta intrínsecamente el sexo con los sentimientos y las relaciones. Pero, nuevamente, ese estándar de sexualidad, cuando se acepta, también hace con que el sexo casual sea moralmente incorrecto. Ahora, la idea de que para las mujeres el sexo, el amor y las relaciones profundas van juntas no es nueva. Es una idea bastante vieja, de hecho, y muy generalizada también. Y lo mismo puede decirse sobre la falta de deseo sexual de las mujeres. Las nociones de anestesia sexual femenina eran comunes en los siglos XVIII y XIX, pero hasta hoy están bastante presentes en la sociedad. La asociación de estas ideas con las de matrimonio y de maternidad es el paso final
para una versión de la verdadera naturaleza femenina o del instinto femenino que nos persiguió y nos oprimió durante mucho tiempo y que todavía lo hace hoy en diferentes formas. Esto, por supuesto, más que una versión de la naturaleza o el instinto femenino, es una concepción predominante de lo que es una mujer normal. Y como con cualquier otra idea de lo que es normal, se refiere a más de lo que es común. Su carácter descriptivo se convierte rápidamente en prescriptivo, lo que hace que tal concepción sea una norma de comportamiento. Ahora, las normas inducen la conformidad del comportamiento, pero esa conformidad no es absoluta. La desviación es parte de la vida social de las normas. Cada norma sobre lo que son y cómo deben ser las personas tiene su anormal. A partir de aquí podrá ser más fácil comprender la división ideológica de las mujeres en dos clases, las virtuosas y las caídas. Las ideas sobre las mujeres y la sexualidad han sido ampliamente influenciadas por la teología judeocristiana que presenta a las mujeres como teniendo una de dos naturalezas, la María, la Virgen, la pura o la puta, la impura, la mujer sexuada, siendo Eva la figura que mejor representa a esta última. Ahora, como nos muestra la figura de Eva, la oposición de las mujeres en lo que concierne a su sexualidad va más allá de la sexualidad. Termina abarcando otras características resultando en una oposición de la naturaleza de la mujer en términos más generales. Así, por ejemplo, a Eva se le atribuye las características de la debilidad moral, del mal y del peligro para ella misma y para los demás. Otra figura femenina que hereda estas características es la bruja, cuya asociación con la sexualidad no normativa está ampliamente documentada. Al observar las imputaciones por las que la mayoría de las mujeres acusadas de brujería fueron procesadas durante la cacería de brujas de los siglos XVI y XVII, un encuentro abrumador de acusaciones relacionadas con la ayuda a otras mujeres a escapar del modelo de sexualidad reproductiva. Los cargos de proporcionar a otras mujeres hierbas destinadas al aborto, a la anticoncepción, e incluso los cargos de matar y desaparecer con niños después del nacimiento son la mayoría absoluta. Pero la bruja no solo fue la que ayudó a otras mujeres a no conformarse, ella también era la mujer que no cumplía. Las acusaciones de adulterio, de seducción de hombres casados eran también mayoritarias. Ahora, la heredera de estas figuras es sin duda la prostituta. Y su oposición a un tipo normativo de sexualidad reproductiva es incuestionable. Históricamente, las definiciones legales de prostitución nos muestran cómo se entendía la prostitución como todo sexo no marital y cómo se usaban las leyes contra la prostitución para contener y reprimir todo tipo de sexo femenino fuera del matrimonio. Mientras que las mujeres casadas eran vistas como asexuales dedicadas a los niños y al hogar, las prostitutas eran mujeres sexualizadas y públicas. La idea de peligro también es un elemento esencial en esta oposición. Mientras que las esposas y las niñas inocentes eran vistas como vulnerables al ataque sexual y a la seducción masculina malintencionada, las prostitutas eran representadas como seductoras activas que traían destrucción sobre ellas mismas, sus clientes y las familias de sus clientes. La idea de peligro está relacionada con otro elemento en la oposición entre mujeres casadas, entre las mujeres casadas y las mujeres prostitutas, la bondad y la maldad. Las mujeres casadas eran completamente desinteresadas, dedicadas a sus hijos y esposos, a quienes a menudo salvaban de la inmoralidad. Estaban conectadas con Dios, con la religión y con la caridad. En oposición, las prostitutas eran malvadas y egoístas, capaces de engañar y de todo lo necesario para lograr sus objetivos. La asociación de prostitución y criminalidad y la representación de las prostitutas como criminales es popular. Lombroso se volvió el ejemplo paradigmático de esta asociación cuando defendió que la prostitución es la criminalidad de las mujeres.
Pero Lombroso no solo es un buen ejemplo de la asociación de las prostitutas con el peligro, como también es un gran ejemplo de cómo esa asociación se deriva de la idea de cuál es la verdadera y saludable naturaleza de las mujeres y cómo la degeneración de esa naturaleza divide a las mujeres en dos tipos, siendo la prostituta la degenerada y siendo esta una condición innata. Ahora, por supuesto estamos muy lejos de la escuela positivista del crimen, pero la verdad es que no estamos tan lejos de la idea de dos tipos de mujeres. Esta división todavía está muy viva entre nosotros. Los abolicionistas feministas dicen que acaban con la división entre mujeres. La prostitución, argumentan, es una condición común a todas las mujeres. Pero la verdad es que en lugar de acabar con la división, las abolicionistas feministas intentan traer a la prostituta para el lado bueno de la división. Así que ahora ella no es una seductora, sino secuestrada, seducida, engañada para prostituirse. Ella no es el origen del peligro y sí su víctima. Ella nunca puede disfrutar del sexo en la prostitución porque no tiene un deseo sexual incontenible y esencial que pueda satisfacerse en una relación sexual impersonal. Para las mujeres, el placer sexual está conectado con el amor y las relaciones profundas. Y solo están en la prostitución porque son obligadas por la fuerza o la pobreza. Bueno, y las que dicen que lo eligen y que la opción de ejercer la prostitución es real y libre. Estas tienen una falsa conciencia. Esta es la respuesta de las feministas abolicionistas. O las prostitutas que dicen que lo eligen, lo dicen para poder sobrevivir a la humillación y a una condición tan degradante, o lo dicen porque realmente no entienden que la prostitución es una forma de opresión femenina. En resumen, están engañadas o desconocen su propia condición. Y es por eso que necesitan protección, protección de las feministas abolicionistas que defenderán sus intereses incluso contra su voluntad y las representarán en la esfera pública y política de la que las prostitutas hoy, como siempre, están excluidas. Y ese es el problema, al menos uno de ellos, de tratar de llevar a la prostituta al lado bueno de la división entre mujeres. La división permanece. Las feministas abolicionistas la incorporan por completo y la refuerzan. Sheila Jeffries tiene la frase más reveladora a este respecto. Ella dice, la idea de consentimiento u elección en la prostitución separa efectivamente a las mujeres prostituidas de otras mujeres. Dado que estas mujeres no elegirían ser prostituidas, las mujeres prostituidas deben ser un tipo diferente de mujer, para que en las experiencias que otras mujeres consideran violadoras pueden ser bastante aceptables o incluso deseables. Así que aquí está la división una vez más, una división entre mujeres y una división entre mujeres prostituidas. Hay las prostitutas buenas que ingresan a la prostitución forzadas de una forma u otra y hay las prostitutas malas que afirman que optan por ejercer la prostitución. Las malas son también un tipo diferente de mujer, diferente en relación a las mujeres normales que nunca elegirían la prostitución. Parte de estas mujeres normales son feministas abolicionistas, y no solo porque nunca elegirían la prostitución, sino porque a diferencia de las prostitutas tienen conciencia, conciencia de clase. Así que aquí hay una tercera división, una entre la prostituta que dice que elige la prostitución libremente y la feminista abolicionista. Las feministas abolicionistas son emancipadas, conocedoras de lo que es libertad para las mujeres. Y esto incluye a todo tipo de mujeres, independientemente de su clase económica, raza o parte del mundo de donde provienen. La prostituta, pobrecita, es la esclava con falsa conciencia, la que no puede hablar por sí misma porque no entiende que es una esclava, porque por lo que sigue pensando, convirtiéndose, de que realmente elige la prostitución y no entiende que la verdadera razón por la que lo hace no es económica, pero exclusivamente de género. Y esto a pesar de que esta explicación deja completamente abierta la pregunta de por qué entonces no todas las mujeres somos prostitutas.
Estas oposiciones entre mujeres, entre prostitutas y feministas abolicionistas, son absolutamente esenciales para la cuestión de la representación de que hablamos al inicio. Todas ellas son, por supuesto, estereotipos. Y los estereotipos, como sabemos, tienen un contenido muy fuerte de fantasía. No coinciden con la realidad, al menos no completamente, pero son un elemento esencial de la construcción de la realidad, porque son esenciales en nuestra comprensión del mundo. Operan en la forma en que categorizamos a las personas, en la forma en que percibimos y definimos a nosotros mismos y a los demás, y por lo tanto en la forma en que actuamos hacia ellos. Ellos operan cuando definimos las políticas públicas y la legislación, y son esenciales cuando decidimos a quién escuchar y a quién no. Las feministas abolicionistas han representado políticamente a las prostitutas desde el surgimiento del feminismo abolicionista a fines del siglo XIX. Fueron esenciales, por ejemplo, en las negociaciones de la Convención de 49, que estableció toda la prostitución como no consentida y como una forma de explotación, y que es utilizada por los gobiernos europeos para mantener a las mujeres de tercer mundo fuera de Europa. Ellas fueron las que propusieron el modelo nórdico que llevó a las prostitutas a sufrir condiciones cada vez más peligrosas. Y fueron las que escuchó la Audiencia Nacional Española cuando ésta se pronunció en contra del Sindicato Español de Trabajadoras Sexuales, a pesar de que esta decisión volvió las prostitutas más vulnerables a la violencia, a la explotación y a todo el tipo de vulneración de derechos. Y ellos son absolutamente esenciales en las discusiones actuales sobre la prostitución, ya que la opinión pública parece completamente dominada por una comprensión superficial de los argumentos abolicionistas feministas sobre la prostitución. El diciembre pasado, en la Universidad de Barcelona, una conferencia sobre prostitución en la que las ponentes eran prostitutas que iban a hablar sobre los derechos que todas las otras mujeres tienen, a excepción de ellas, fue interrumpida antes de que cualquier palabra pudiera ser dicha por feministas abolicionistas que gritaban continuamente prostitución es esclavitud. Lo que probablemente esas feministas no sabían es que según los mismos o según los argumentos abolicionistas, ellas mismas probablemente también sean esclavas. El problema con la representación política de las prostitutas por parte de las feministas abolicionistas es la forma en que ellas representan el segundo sentido, en el sentido de comprensión, en el sentido filosófico, el sujeto que representan políticamente. Es ante todo un sujeto esencializado que corresponde al estereotipo de mujer buena y respetable. Un estereotipo de una mujer que no es capaz de sentir deseo o satisfacción sexual fuera de una relación o independiente del amor. Para esta mujer, la opresión es tener sexo, no tenerlo es libertad. El segundo problema con esto es que la mujer esencializada que presupone el feminismo abolicionista se concibe como opuesta a la prostituta. Siempre se concebió en oposición a ella y por lo tanto la prostituta no podía sino concebirse en oposición a las feministas abolicionistas también. Tal oposición no está implícita u oculta de ninguna manera. Se puede observar claramente en el argumento según el cual la prostitución no solo es una consecuencia, sino también una causa, una herramienta en la construcción social de las mujeres como objetos sexuales. Entonces, ¿cómo es que dejamos que un movimiento que representa políticamente a un sujeto con intereses completamente opuestos represente también a las prostitutas? No es de extrañar que el resultado de tal representación sea siempre tan desastroso. Y no es de extrañar que la defensa de los derechos de las prostitutas como prostitutas siempre provoque una reacción tan acalorada entre las feministas abolicionistas. Ha pasado mucho tiempo desde que el feminismo se dio cuenta de las dificultades y los peligros de conceptualizar y hablar sobre las mujeres como un solo grupo. Varias voces nos han advertido sobre el hecho de que la búsqueda de las características comunes de las mujeres o la opresión de las mujeres conduce a normalizaciones y exclusiones. Cuando la teoría feminista supone que las mujeres forman un solo grupo con experiencias, atributos u opresiones comunes,
siempre termina exhibiendo puntos de vista privilegiados al tomar la experiencia de las mujeres blancas, de clase media y heterosexuales como representantes de todas las mujeres. En un nivel teórico, parece que hemos escuchado esas voces, ya que la teoría feminista, en gran medida, ha enfrentado y abordado este problema fundamental. En un nivel práctico, sin embargo, parecemos quedar sordas a tal voces. El feminismo abolicionista y las políticas, la legislación y las decisiones judiciales que lo incorporan y silencian por completo a las prostitutas son la mejor prueba de eso. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muy interesante tu ponencia, muy interesante es la perspectiva. Estoy segura que se generará mucha polémica al respecto. Entonces, pues abrimos el micrófono para que las compañeras y los compañeros realicen sus preguntas. Adelante. Si gustan, pueden anotarse en el chat y les vamos dando el uso de la voz para hacerlo de manera más ordenada. O bueno, si alguien quiere tomar el uso de la voz. La compañera Larisa Gutiérrez Góngora dice, agradezco su comentario que invita al análisis en la interrogante si existe libertad en el caso concreto de la prostitución, si se está en condiciones de pobreza, lo que invita a la reflexión. Si tuvieras la oportunidad de tener otro trabajo con el mismo ingreso, ¿te inclinarías a continuar por la prostitución? Gracias. ¿Es una pregunta personal o es una pregunta general en lo que respecta a las mujeres? Larisa, si pudieras, es en general. Es en general. Bueno, lo que yo veo y creo que es una visión compartida por muchas de nosotras es que no, las personas que tuvieran otras oportunidades no elegirían la prostitución, ¿vale? No es la posición de todas las mujeres posibles. Incluso dentro del movimiento de trabajadores sexuales hay varias mujeres que se volvieron un poco, como digo, la cara del movimiento precisamente al defender lo opuesto, a defender que su elección es libre, que lo hacen por placer, que lo hacen por empoderarse y que no elegirían otra actividad. Así que no creo que, o sea, si la pregunta es una pregunta general, no creo que pueda decir que cualquier mujer en cualquier situación no elegiría la prostitución, porque hay ejemplos y bastantes que dicen al revés. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste participar? ¿Alguna compañera? La compañera Silvia Guichard nos escribe en el chat. Por favor, si pudiese aclarar la relación entre esposa y prostituta por la distinción entre la lucha por la abolición y no por la institución del matrimonio. Claro. Bueno, lo que yo intenté, el punto que intenté hacer, ¿no? Lo que intenté decir es el siguiente. Todo, o sea, hay varios argumentos, ¿sí?, que justifican la posición feminista abolicionista, ¿vale? Lo que yo digo, y que incluso ellas mismas dicen muchas veces en muchas ocasiones, es que muchos o todos esos argumentos se aplican igual al matrimonio. Entonces, por ejemplo, la prostitución es una institución en que hay amplia violencia física, emocional, psicológica en contra de las mujeres. Es verdad, sin duda. Pero lo mismo se puede decir del matrimonio. Entonces, si la violencia es el motivo por el cual defendemos la abolición de la prostitución, si la misma violencia se encuentra en el matrimonio, no habría razón para no defenderse igual la abolición de la institución matrimonio.
Pero eso nunca es defendido por las abolicionistas, lo que me lleva a concluir que hay otra razón, que hay algo más por detrás y que, según lo veo, es un estándar, un padrón de sexualidad normativa, ¿vale? Que tiene que ver, pues, con una idea de sexualidad, pues, conservadora, con la idea de que las mujeres, para las mujeres, eh, pues el deseo sexual solo puede ser encontrado en conexión con relaciones de intimidad profundas y con sentimientos. ¿Sí? Entonces, al final ese es el punto que quiero hacer. No, si los mismos argumentos, las mismas cosas son dichas del matrimonio, porque entonces solo se defiende la abolición de la prostitución. Eso me hace pensar que hay algo más por detrás. Muchísimas gracias. Bueno, la compañera Gudelia Delgado Mesa quiere hacer uso de la voz. Adelante, Gudelia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Interesantísima la ponencia y el posicionamiento. Mi pregunta va en este sentido, dado que en tu consideración no hay una diferencia en cuanto a la opresión que sufrimos sexualmente dentro del matrimonio o practicando la prostitución, y como efectivamente lo dices, hay una búsqueda por la abolición de una y no por la abolición de la otra institución, ¿cómo deberíamos abordar para las que platicamos, tallereamos, etcétera, con las mujeres, de lo que trata el feminismo abolicionista? ¿Cómo debería ser nuestra deconstrucción o repensar el asunto del sexo para que tenga una salida, por lo menos dentro del matrimonio? Claro. Bueno, muchas gracias por tu cuestión. Primero me gustaría aclarar que yo estoy haciendo un análisis de los argumentos feministas abolicionistas en relación a la prostitución. Lo que quiero decir con esto es que no es que yo no vea una diferencia, yo, Ana, ¿no? No veo una diferencia entre la opresión sexual en la prostitución y la opresión en el matrimonio. Sí que la veo, una diferencia muy importante, y creo que esto cada vez se ve más, sobre todo en los tiempos actuales, en que las mujeres, de un modo u otro, se están emancipando y pues ya no ceden a la opresión dentro del matrimonio, como en otros tiempos, así nos gusta pensar, ¿no? Entonces, quería aclarar esa diferencia. La otra cosa es que, a pesar de que hago, sin duda ninguna, muchas críticas a la posición abolicionista, eso no significa que no esté totalmente de acuerdo con ellas con relación a muchos de sus observaciones en relación a la sexualidad en general. Yo creo que sí, tienen mucha razón en muchas de las críticas que hacen a la sexualidad, al paradigma de sexualidad actual, ¿vale? Y me gustaría dejar claro que yo creo sí que hay que reconocer todo su trabajo y la importancia que tuvieron estas autoras en la lucha, por ejemplo, contra la violación y sobre todo la violación en el matrimonio, ¿vale? El asedio sexual, bueno, o sea, lo que estoy diciendo es que no solo estoy de acuerdo con muchos puntos de lo que dicen estas autoras en relación a la teoría de la sexualidad, como me parece importante reconocer su relevancia en la lucha política en contra, pues, la opresión sexual, ¿vale? Entonces, creo que al final indirectamente estoy contestando tu pregunta. O sea, yo creo que sí, tomar, o sea, seguir y llevar en cuenta lo que dicen estas abolicionistas en relación a la sexualidad en general es sí una forma de deconstrucción de nuestro paradigma actual y pues, espero que una forma de empezar o continuar a libertarnos, a emanciparnos de la opresión sexual. Pero lo que digo es que hay otro lado, ¿vale? La opresión sexual femenina no es solo constitutiva, ¿vale? La opresión sexual femenina es, yo creo, esencialmente represiva también, ¿vale? Nosotros, pues, lo que nos limitan y siempre nos limitaron fue el hecho de querer tener relaciones fuera de determinado modelo y no podemos porque, bueno, por múltiples consecuencias que podrían venir de eso.
¿vale? Entonces, yo creo que sí, mirar los argumentos feministas, abolicionistas con relación con la sexualidad en general, yo creo que sería un buen punto de partida para empezar esa deconstrucción, pero tener en cuenta que eso es solo un lado del problema y que el otro lado del problema es tan o más importante cuanto este. Gracias. Gracias, gracias. Ok. La siguiente pregunta que tenemos en el chat es Leti Corsan, que comenta, ¿qué piensan las feministas abolicionistas acerca de una mujer practicando sexo casual, suponiendo que fuera una mujer que quiera disfrutar de su sexualidad? Muy interesante tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, ellos no lo dicen así directamente, ¿no? El sexo casual también está mal, es moralmente incorrecto. Pero en muchas de sus análisis de la sexualidad, sobre todo esta autora que les conté, Berry, que habla, por ejemplo, hace una gran crítica a la revolución sexual de los 60. Y ahí, claro, no estamos hablando de prostitución, pero sí de pues, sexo casual, ¿no? O sea, la idea de que las mujeres empezaron a tener relaciones sexuales fuera de ese modelo de sexualidad reproductivo, fuera del matrimonio. Entonces, una vez que las críticas a esa revolución sexual que se libertaba de ese estándar normativo reproductivo, ¿no?, de sexualidad, pues yo concluyo que sí, igual para ellas hay un problema muy fuerte porque eso convierte, en vez de libertar las mujeres, las convierte todavía más en objetos sexuales de los hombres. ¿Vale? Entonces, para ellas, yo creo que ellas igualmente ven un fuerte problema con el sexo casual, lo que es uno de mis puntos. O sea, si se propone la abolición de la prostitución, si se habla tanto en contra de la prostitución, pues entonces habría que decirlo igual de todos los otros casos, de que los mismos argumentos se aplican, y eso no es el caso. Muchísimas gracias. También tenemos a la compañera Luisa Pérez que comentan. Hola, muchísimas gracias por la reflexión. Igual existe una controversia muy grande entre la regularización o legalización de la prostitución o la abolición de la misma. Claro. Entendemos por esto que el debate es el asunto de no legalizar una práctica que violenta a las mujeres en los contextos que ya nos mencionas, pero también la reflexión de que existe y mientras no se puede abolir su práctica, es sumamente peligrosa para muchas mujeres que viven en ella. ¿Qué opinas al respecto? Muy buena pregunta, me parece una precisión muy importante, ¿no? Claro, una cosa es la cuestión de la regularización y qué hacemos, o sea, qué debe hacer el derecho en relación a la prostitución. Y otra cosa es si de hecho, sea porque medio sea, deberíamos abolir la prostitución, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que la prostitución es una práctica muy peligrosa para las mujeres, ¿vale? Pero lo que yo estoy en contra es precisamente un régimen que la prohíba en cualquier de sus formas. Esa es mi posición personal. ¿Por qué? Porque cualquier análisis de los efectos de esos regímenes legales que prohíben lo que sea, pueden prohibir la prostitución en sí misma y por lo tanto criminalizar a la mujer. Pueden en vez de eso criminalizar el cliente, como hace el modelo sueco. Pueden no criminalizar a ninguna de las partes, pero sí criminalizar el proxeneta o prohibir las casas de prostitución. Todas esas prohibiciones, todas reflejen, el efecto es vulneración de derechos para las mujeres, más violencia. Y violencia, o sea, podemos analizar caso por caso, ¿no? Por ejemplo, obviamente que una mujer se presa porque está o tuvo que recurrir a la prostitución, es obviamente poner a esas personas en una situación más difícil todavía, ¿sí? O sea, creo que ahí ya es más obvio. Por ejemplo, la cuestión del modelo nórdico, criminalizar a los clientes. Lo que ha pasado efectivamente es que pues las mujeres que se prostituyen tienen que esconderse más para que sus clientes no sean pues criminalizados, no sean presos
Y eso hace con que sus condiciones y su vulnerabilidad a la violencia sea todavía más grande. Entonces, el efecto, yo entiendo el motivo, yo entiendo la buena intención de la ley, pero el efecto es desastroso. O sea, si el problema era que las mujeres estaban sujetas a condiciones de violencia, esa ley, ese modelo, las expone todavía más. Entonces, no es posible que si nuestro objetivo es proteger a las mujeres, buscar su emancipación, la aplicación de estos regímenes legales haga totalmente el revés y nosotros continuemos defendiéndolo. Porque al final, nosotras o las personas que no se prostituyen, para nosotros es muy fácil defender lo que sea abstractamente, pero quien tiene que convivir con eso son las personas que de hecho ejercen la prostitución y que no son escuchadas. Nadie las escucha. O sea, hay una ley, hay una decisión judicial. Muchas veces grupos de feministas abolicionistas son llamadas, pero nunca grupos de trabajadores sexuales. Y es importante decir que el movimiento de trabajadores sexuales es un movimiento muy fuerte, muy bien organizado, muy consciente de todo. ¿Por qué no las llamamos a ellas si los efectos son para ellas? ¿Por qué no las escuchamos en nuestras opiniones? Porque es muy fácil mirar, bueno, sí hay vulneración de derechos en la prostitución. Acabemos con la prostitución entonces, ¿no? O entonces el otro argumento que me parece muy común también aquí es, la prostitución es una herramienta en la opresión. O sea, es una causa de la opresión femenina sexual general, incluso de las mujeres que no son, que no son prostituidas, ¿no? Pero la verdad es que en todo eso no son las mujeres no prostituidas que saben lo que de hecho pasa y que saben los defectos de esas leyes. ¿Quién sabe? Son esas mujeres que se prostituyen. ¿Por qué no las escuchamos? ¿Cómo vamos a defender la libertad, la igualdad de todas, incluso de las prostitutas, con regímenes legales que las ponen en situaciones de más vulneración de derechos, de menos igualdad, de menos libertad? Yo no veo la lógica. Para mí es muy difícil aceptar eso. Ok, muchas gracias. Leo la siguiente pregunta y posteriormente también la compañera Nati Pérez Solán quiere hacer el uso de la voz. Dice Mónica Quintero: hola, muchas gracias por la ponencia. En nuestros países con gran porcentaje de pobreza, el imaginario de prostitución toca con el de trata de personas. Sin embargo, no siempre es así. ¿Consideras que las políticas públicas deben ser en contra de la trata de personas para la prostitución o no de esta en sí? Sí, buena pregunta, ¿no? Porque hoy en día la cuestión de la trata está absolutamente conectada con las políticas y la legislación sobre prostitución. Yo creo que hay una gran confusión entre las dos, ¿vale? Y bueno, partiendo de la definición y de la distinción de las dos, que para mí son cosas muy diferentes, y la principal diferencia es precisamente el consentimiento. En la trata se presume que las personas que son llevadas para otros lugares no han consentido a la prostitución. Y eso obviamente es un caso totalmente diferente de la prostitución con consentimiento. Entonces, yo creo que deben haber políticas absolutamente diferenciadas para la trata y para las situaciones en que no hay consentimiento y para la situación de prostitución con consentimiento. Es importante decir que la legislación internacional sobre trata, en la cual tuvieron una gran influencia las feministas abolicionistas, hace precisamente esa confusión y define trata como prostitución, incluso en la que las personas prostituidas consentían. Entonces, para la legislación internacional sobre trata, prostitución siempre es trata, porque prostitución no se concibe, no se admite un consentimiento a la prostitución. Y eso es gravísimo. Por ejemplo, en Europa lo que pasa es, bueno, ese es un tema que podríamos hablar durante mucho tiempo porque hay grandes problemas, pero lo que pasa es que al final las leyes internacionales, las convenciones internacionales sobre trata, acaban siendo instrumentos para que los gobiernos europeos puedan deportar
a las mujeres inmigrantes que se prostituyen. ¿Vale? Entonces, o ellas admiten que fueran víctimas de trata, cuando no lo son muchas veces, o se dicen que no fueran víctimas, inmediatamente son deportadas, y más, bueno, hay toda una literatura sobre lo que pasan las prostitutas inmigradas, y lo que pasa precisamente por esta legislación internacional sobre la trata y la confusión que hay en esta legislación entre prostitución consentida y no consentida. Muchísimas gracias. Bueno, antes de darle el uso de la voz a la compañera Nati Pérez Solán, comento nada más que Adalina nos dice, hola, me gustó mucho la ponencia y la retroalimentación. ¿Podrían compartir bibliografía para leer más sobre esto? Gracias. Entonces, Claro. si tienes algún artículo escrito por ti o cualquier otra información, te agradeceríamos mucho que nos lo hagas llegar para que nosotras lo compartamos a su vez con nuestras compañeras. Claro, es un gusto. Creo que es un tema muy importante y bueno, me hace muy feliz saber que las personas se interesen y quieren aprender y quieren leer más sobre eso. Era un gusto. Muchas gracias. Nati, el uso de la voz es tuyo. Nati, ¿estás por ahí? Veo que tienes activado tu micrófono, pero no te escuchamos, querida. ¿No me escuchan? Ya, ahora sí. ¿Sí? Ok, Sí. bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer un comentario y una pregunta. Claro. Sabemos que el sistema patriarcal es dicotómico y por tal motivo existe entre la cuestión este es lo bueno y esto es lo malo. Hablaba Silvia hace un momento y muy atinadamente acá de esta parte de por qué entonces si en el matrimonio existe tanta violencia, también en la prostitución no se habla de desvirtuar el matrimonio, precisamente porque en este control sistemático patriarcal nos han enseñado como que esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la excelente ponencia, muchas felicidades a nuestra compañera, la muy, muy importante, y me gusta esa parte de María y Eva, esposa y amante, lo bueno y lo malo siempre dicotómicamente, ¿no? Y por ahí a mí me gustaría como existimos otras feministas que no le llamamos prostitución, sino trabajo sexual, porque esto implica que hay una persona que vende, pero hay que otra que compra. Y entonces, en esta situación de la prostitución, al nombrarle prostitución, estamos diciendo solamente la exclusividad para las mujeres, en el sentido estás haciendo algo malo, porque está mal visto socialmente este estereotipo que hemos tenido. Entonces, al hablar del trabajo sexual, estamos hablando que hay alguien que compra, hay alguien y ese alguien son los hombres, y los hombres por esa cuestión del poder, que en esa parte estoy de acuerdo con las abolicionistas. Y algo muy importante que me encanta es esta parte de por qué no escuchamos a las mujeres. Hace algunos años, hace como 8 años, estuvimos nosotras, somos una asociación, se llama Lunas, estuvimos trabajando con mujeres que se dedican al trabajo sexual, y de verdad fue impactante las experiencias que cada una de ellas nos daban. Estoy hablando de un municipio como Alcalco, en donde hay muchísima también pobreza, ¿no? Y la mayoría de ellas tienen muchísimas necesidades económicas, pero cuando tú empoderas a estas mujeres a nivel psicológico, a nivel legal, entonces ya no están en la misma sintonía y en la misma posición que otras. Yo creo que es importante partir de poder escucharlas. Y yo les voy a recomendar un libro a las compañeras, yo de hecho todavía lo estoy leyendo, se llama King Kong, no sé si lo han escuchado, está muy bueno, muy interesante, la historia y muy, muy bonita. Muchísimas gracias por tu participación, excelente ponencia. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Bueno, me alegra que de hecho es un tema que se está hablando cada vez más y bueno, yo creo que este punto de que hay que escuchar a las trabajadoras sexuales es absolutamente esencial. Porque, bueno, como intenté decir en la ponencia, es una cuestión de representación. Uno no puede dejar que un movimiento político que representa un sujeto totalmente opuesto en su concepción, ¿no? Represente también a las prostitutas porque ese contexto, esa representación, lo que hace es precisamente perjudicarlas y perjudicarlas y dejarlas en una situación
todavía más complicada. Y quería solo hacer un comentario sobre lo que dijiste sobre la terminología prostituta o trabajadora sexual, que es un punto que con que siempre me debato mucho, ¿no? La elección. ¿Será que debería decir trabajadora sexual en vez de prostituta? Porque incluso, pues, al menos al movimiento de trabajadores sexuales organizado, porque no es todos, ¿no? Pues prefieren esa terminología. Pero elegí yo a usar prostituta y no trabajadora sexual, porque yo creo que precisamente hay que cambiar el significado negativo por detrás de la palabra prostituta. Así como, por ejemplo, pasó con la palabra queer, ¿no? Que antes era una palabra, y la palabra gay también, que eran palabras que eran usadas de modo negativo, ¿no? Para discriminar y bueno, para perjudicar, tener una connotación negativa. Pues hubo todo un trabajo del movimiento LGBTQI que transformó el significado y el sentido de la palabra, que antes era negativo, en algo positivo, en algo que pasa ahora por su afirmación, por su empoderamiento. Y yo creo personalmente que en términos de resistencia, esa es la vía más eficaz, diría yo. Yo creo que usar una palabra que tiene un significado negativo y usarla positivamente es también transformar ese significado. Mientras cuando uno elige otra palabra que solo tiene, o como trabajadora sexual en este caso, ¿no? Solo tiene una connotación positiva. Lo que pasa es que la mayoría de las personas continúan usando la palabra que tiene connotación negativa y la connotación continúa, el sentido negativo continúa. Entonces, por eso personalmente yo elegí usar la palabra prostituta y creo que la cuestión de la terminología es sí una cuestión muy importante. Por eso, muchas gracias por tu comentario. Perdón. Muchas gracias, Ana. Ahora me permito leer el comentario de la compañera Carla Osiris. No es una pregunta, es un comentario, lo leemos nada más. Dice, muy buena ponencia. Me parece un tema muy pertinente que crea mucha controversia incluso dentro del feminismo. Para el feminismo radical, que está de acuerdo con el abolicionismo de la prostitución, parte de la idea de que no es una decisión libre de la mujer, sino del mismo sistema en el cual crecemos y estamos, que su punto principal es el satisfacer al hombre y que nos pone desde una postura de sumisión. Asimismo, como mencionabas, a una autora en algún momento, que las mujeres se vuelven un objeto con mayor posibilidad de acceder para los hombres. Considero que es a partir de ahí que se busca la abolición. Otra cuestión en la parte de la legalización o regulación, podría ser vista desde los antecedentes del feminismo. El feminismo liberal de la primera ola buscaba una participación activa de las mujeres y reconocimientos dentro de la ley, pero estas leyes no evitaban que en la práctica estuviera inherente la violencia. De manera personal, considero que el hecho de que exista necesita regular, defender y poder darle los mismos derechos a las mujeres por igual. Ahora la compañera Irania dice, tengo una duda, ¿me pueden aclarar esto? Entonces, si una mujer tiene deseos sexuales y los hace con un hombre sin sentir lazos afectivos, ¿sería una conducta machista? Entiendo que la respuesta a esta pregunta es parecida a lo que ya había comentado, pero adelante. Bueno, muchas gracias por el comentario de Carla, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y sobre esta pregunta, bueno, yo creo que hoy en día, y eso me pasa con muchas compañeras, ¿no? Que están o no dentro del feminismo, y hay esta pregunta, ¿pero eso es machista o no es machista? ¿No? Yo creo que es una pregunta que hay que tener mucho cuidado con ella. Primero, porque implica que las cosas pueden ser o no ser machistas. Que hay personas que son machistas y personas que no son machistas en absoluto. Y yo no creo en eso. ¿Vale? Yo creo que primero todas nosotras, incluso nosotras feministas, en algún momento somos machistas, porque eso está, eso es estructural, así fuimos criadas, y incluso cuando pasamos por este proceso de tener más conciencia sobre el tema, siempre caímos en algún momento
en alguna acción, algún pensamiento machista, ¿vale? Ahora, yo creo que también es importante distinguir lo que dicen las evolucionistas eh, sobre las relaciones sexuales fuera de los lazos afectivos y lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que las evolucionistas dicen que eso es machista, porque al final, según ellas, si nosotros sentimos deseo de ese tipo de relación sexual, es porque estamos sufriendo la opresión, este tipo de opresión constitutiva que actúa en lo que queremos o dejamos de querer, ¿vale? Entonces, esa es una de las críticas que yo hago a ellas, porque me parece absolutamente inconcebible decir que para las mujeres el deseo sexual solo es verdadero, ¿no? Y no opresivo cuando es en relación con sentimientos. Además, me parece al revés, me parece una noción muy opresiva. Pues exactamente eso siempre dijeron de nosotros, es exactamente eso. Siempre nos impidió de tener una igualdad sexual con los hombres, para quien pues esta vinculación entre sexo y sentimientos nunca fue impuesta, ¿sí? Entonces yo, Ana, pienso diferente. No creo que sea machista tener relaciones sexuales fuera o aparte de sentimientos, muy al revés. Yo creo que libertad es eso, es que uno haga lo que quiera hacer, ¿vale? Siempre teniendo conciencia que muchos de nuestros deseos sí son de algún modo determinados por el patriarcado, por la opresión, que es una cosa estructural y siempre nos influencia. Pero yo no creo que no en este punto. Yo creo que libertad es hacer y no hacer. Y no puede ser solo una. Pero esta es mi opinión. Muchas gracias. Vemos que Mariloli Alcudia tiene levantada la mano. Adelante, Mariloli. ¿Tienes alguna pregunta o fue sin ingresar? Bueno, para ya ir cerrando este seminario, vamos ahora sí a darle el uso de la voz a los compañeros, ya que ninguna compañera tiene más preguntas. Jesús Felipe y Pedro Haddad me han pedido el uso de la voz, entonces en orden, primero Jesús Felipe, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Ana Acosta, excelente tu ponencia. Me gustó. Hay varias anotaciones que tengo por aquí. Me llevan al pensamiento de que dices que por qué todas las mujeres no son prostitutas, ¿no? Es una pregunta que hay que tomar en cuenta, que es una elección, como tú lo mencionabas, a veces es una elección que toman por las cuestiones económicas, las cuestiones de marginación y cuestiones quizás como tipo, pues no tengo para dónde más, ¿no? Y entonces, el que, por ejemplo, estas mujeres, si recordamos nosotros en la historia, la prostitución es una práctica o un oficio, podría ya ser porque así lo tomaban a veces en los tiempos antiguos, donde era una profesión en la cual se tenían que preparar para prestar este oficio. No nada más era el decir soy prostituta, ¿no? Realizaban todo este procedimiento de embellecimiento, del cuidado del cuerpo, y hasta de cierta forma era como un acto ritualístico, ¿no? Pero pues como toda profesión a veces se desvirtúa, ¿no? Hay quienes lo realizan para otros fines, y que la prostitución en sí, como lo mencionaron, me gustó esta parte de la comparación del matrimonio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la prostitución no nada más se da en el lado feminismo. Ya en la actualidad, si nosotros analizamos, la prostitución es un oficio en el cual también participan hombres, y en una parte en la cual sí no es su decisión, es la parte infantil.
Pero bueno, cambiando a lo que es la prostitución de hombres, que en los tiempos actuales vemos que hay más clubes abiertos de lo que vienen siendo los strippers y las cuales también pues cada quien toma su decisión de acudir a estos centros. Entonces estamos viendo que sí hay una forma en la cual es una decisión de cada quien, por lo que yo en mi pensamiento, ¿no? ¿Por qué no se escuchan a las prostitutas? Me lleva esta pregunta a que por normalmente no escuchamos regularmente las necesidades de los demás. Y esto es más que un problema axiológico de valores, en el cual desde a veces en las mismas familias constituidas eh, no existe esta educación de darle su lugar tanto a la mujer como al hombre. Y como tú lo mencionabas, no es una cosa machista. El machismo yo pienso que se origina desde el momento de la misma origen familiar, en el cual empezamos a distinguir, haciendo distinción del niño y de la niña, y que también distinguimos actividades esenciales para el niño y la niña. Desde ahí, entonces, estamos formando el machismo y estamos formando esta parte de la discriminación hacia la mujer. Y yo pienso que esa parte de la solicitud de que tener un sindicato propio para la prostitución, pues sería un gran paso, ¿sí? Porque ellas lo están solicitando. No creo que haya o exista alguien que las esté empujando hacia esa parte. Eh, Hay lugares, casualmente como tú lo manifiestas en Europa, donde la prostitución es un oficio en el cual los centros que se dedican a esto están organizados, tienen sus mismos reglamentos y que bueno, pues es una decisión. Yo pienso que es una decisión de la cual cada quien la toma. Y bueno, te agradezco y desde mi parte, excelente tema. Muchas gracias, Jesús. Yo quería solo hacer un pequeño comentario. Pues, o sea, como sabes, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero quería apenas aclarar esa pregunta, ¿no? De por qué entonces no todas somos prostitutas, tiene un contexto específico en un argumento abolicionista en que se niega, es una autora específica, Berry, que niega que la cuestión económica sea lo que lleva a las personas a la prostitución. Ella dice que en realidad no, que solo la cuestión de género es la causa, ¿no? Esta idea de que en las relaciones sexuales hay una dominación de los hombres y una subordinación de las mujeres, que solo eso sería la causa de la prostitución. Lo que yo quería decir, entonces claro, si solo eso fuera la causa, obviamente no, tendríamos que tener una respuesta, porque entonces no todas somos pues prostitutas, ¿no? Lo que yo quiero decir es que obviamente en la prostitución el factor económico es esencial para la mayoría de las mujeres que eligen prostituirse, ¿vale? Pero yo personalmente sí estoy de acuerdo que uno de los factores es de género, ¿vale? O sea, no creo que sea el único, obviamente, me parece un absurdo decir algo así, pero yo creo que sí las relaciones de género sí que tienen, o sea, que son una gran parte de la explicación, porque no es por casualidad que un 90% de las personas que se prostituyen son mujeres. No es casualidad que la mayoría de los clientes son hombres. Yo creo que eso tiene su raíz, su explicación en pues, las relaciones sexuales en general. O sea, es algo que ultrapasa la prostitución misma y que tiene que ver con las relaciones entre los géneros en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que ese sea el único factor, porque lo que las abolicionistas dicen es que lo que causa la prostitución es la demanda de los hombres, ¿no? Yo creo que alguien ya habló aquí sobre eso, es un punto muy importante y con el cual estoy de acuerdo. Hay las relaciones sociales entre los géneros en cuestiones de sexualidad explican en gran parte, son la causa en gran parte de la existencia de la prostitución en los moldes que tenemos, o sea, que la mayoría de las personas que se prostituyen son mujeres y la mayoría de los clientes son hombres.
pero no, obviamente eso jamás podría ser la única explicación, ¿sí? Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la voz al compañero Pedro. Adelante. Hola, hola, muchas gracias, Ana. Me gustó mucho la exposición cuidadosa, este trabajo que se hace en filosofía, ¿no? De analizar los argumentos y abordar las cuestiones difíciles por el camino difícil, ¿no? Que es leer mucho, revisar con cuidado los edificios de ideas y tratar de manera exhaustiva de mostrar cada una de las partes fuertes y las partes débiles del edificio, pues es un trabajo que en general las personas no hacen, ¿no? Y hay mucho discurso activista, pero creo que es muy importante escuchar a las especialistas y creo que tú has demostrado hoy que estás haciendo un trabajo muy importante, muy meticuloso, y te agradezco mucho porque he aprendido bastante en esta ponencia. Eso para empezar. Dicho eso, te quiero hacer una pregunta desde la más absoluta ingenuidad. No te preocupes, estoy seguro que vas a poder contestarla muy, muy fácilmente, porque es algo que yo quiero saber si entendí lo que nos estás diciendo. Tú estás haciendo un análisis de argumentos y no estás propiamente tomando una posición, que es lo que normalmente hacemos en filosofía. Presentamos la pregunta, no exactamente dar una respuesta, no siempre. Y a veces lo que más importa es hacer la pregunta, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer aquí una pregunta porque mi duda es esta. ¿El compromiso con el esencialismo es una necesidad conceptual del abolicionismo o es un hecho que se constata en la literatura que tú estás abordando? Es decir, ¿es posible un abolicionismo no esencialista? Y con toda la ingenuidad del mundo, te digo, al no estar versado en la literatura, a mí me parece que existen algunas posiciones abolicionistas que hablan del determinismo social o la alienación, o utilizan este tipo de mecanismos para hablar del problema de la prostitución y para negar la posibilidad del consentimiento. La pregunta es, ¿no puede ser el abolicionismo no esencialista? ¿Eso es un accidente de la literatura que estás abordando o parece que o lo que estás descubriendo es que es una necesidad conceptual, teórica, es un compromiso ineludible para toda forma de abolicionismo? Esa es mi pregunta. Gracias. Uy, Pedro, muchas gracias por la pregunta, porque no es una pregunta fácil en realidad. Bueno, la primera cosa es que obviamente las abolicionistas no lo dicen abiertamente. Entonces, ellas no hablan de una esencia de la mujer, ¿vale? Entonces, es una cosa que se constata y no es tan difícil constatar una vez que se empieza a leer y sobre todo a comparar los argumentos sobre prostitución con sus teorías de la sexualidad, ¿no? Porque no siempre se inmerge, obviamente, de los argumentos sobre prostitución. Ahora, si es necesario, o sea, si se puede concebir un abolicionista que no sea esencialista. Tal vez sí, ¿vale? Por la idea de que, bueno, la prostitución está conectada con las relaciones sociales entre los géneros en lo que respecta a la sexualidad y por lo tanto, bueno, a partir de ahí, si tú ves que hay una situación de desigualdad, de opresión en esa área, en el área sexual con las mujeres, y que esa, de hecho, es de alguna forma una de las causas de la prostitución, yo imagino que sí, que se pueda defender una posición abolicionista que no sea esencialista, ¿vale? Pero yo creo que es muy difícil, porque en realidad cuando tú empiezas con todo ese discurso, al menos es siempre lo que veo, ¿no? Siempre se cae en la armadilla, en la idea de que eso es opresión, porque la mujer tiene intereses y tiene deseos que son diferentes. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, la mujer es de determinada forma
la sociedad y la opresión la hace querer cosas en contra de sus reales deseos e intereses, ¿vale? Y por lo tanto, eso es lo que hace con que algunas prostitutas digan que eligieron la prostitución. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es muy difícil, incluso cuando se habla de opresión, y este es un gran tema en el feminismo, ¿no? ¿Quién es la mujer que estamos representando? Porque hay diferencias enormes ¿no? de todo, de clase social, de raza, de mil cosas que nos distinguen y hacen con que cada una de nosotras sufra opresión y opresión femenina de un modo muy diferente. O sea, el modo como yo sufro opresión femenina no es del mismo modo como sufre una mujer negra pobre. No es, ¿vale? Ahí el concepto de interseccionalidad me parece muy, muy relevante. Entonces, la idea que hay una mujer, que nosotras mujeres tenemos algo en común, eso para mí, en común, o sea, en términos absolutos, eso para mí lleva automáticamente a una esencialización, porque entonces, ¿quién es la mujer por detrás del feminismo? Porque, por ejemplo, en los 60 y 70 concluimos que al final era la mujer blanca de clase media, heterosexual. Y mientras esa mujer estaba buscando sus derechos de aborto, pues la mujer negra, a quien se le impidió de tener hijos, como política de Estado, a quienes fue siempre obligada a trabajar, incluso como esclava de verdad, pues lo que estaba buscando era poder tener sus hijos y quedarse en casa y tomar cuenta de ellos. Entonces es muy difícil encontrar una opresión común a todas las mujeres. Y cuando intentamos hacerlo, siempre caemos en un tipo de esencialización que es muy problemático. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Agradecemos los comentarios puntuales de las compañeras en el chat. Muchas gracias. Vemos que, ya por último, vemos que la compañera Carolina tiene una pregunta más. Bueno, sería la última pregunta para ya concluir, estamos un poquito pasados de tiempo. Carolina López Sierra dice, dentro del análisis también se toma en cuenta el punto de vista de las mujeres que se dedicaban a la prostitución y que deciden dejarlo de hacer por considerar que durante su práctica, la mayoría de las veces existe violencia ejercida hacia ellas. O sea, si mi punto de vista, o sea, mi posición tiene en cuenta las mujeres prostituidas, ¿no? Que se prostituyen o se prostituirán y que sí piensan que hay violencia. Esa es la pregunta, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, sí, y te voy a decir por qué. Yo no niego en ningún momento que obviamente hay violencia en la prostitución. Claro que sí, ¿vale? Obviamente eso no se puede negar. Y yo no niego, o sea, para mí esa es la preocupación principal, porque lo que yo estoy diciendo es regular, prohibir lo que sea en la prostitución, siempre lleva a más violencia contra las mujeres y las personas en general prostituidas. ¿Vale? Entonces, la pregunta es si yo llevo en cuenta las mujeres que sí creen y que hay violencia, porque yo creo que es difícil negar que hay violencia en la prostitución. Claro que la hay. Yo digo que sí y digo que precisamente mi posición viene de esa consideración, porque hay violencia, porque la prohibición siempre lleva más violencia. Mi posición es en contra a la prohibición de lo que sea, de lo que sea, o sea, la criminalización de la prostituta, del cliente, del proxeneta o de la casa de prostitución. Bueno, pues con esto concluimos la sesión por el día de hoy. Ana Costa, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación, que pacientemente hayas dado respuesta a cada una de las preguntas de las compañeras. Agradecemos a todas las compañeras y a los compañeros por su participación, por quedarse hasta el final de esta charla.
a nombre de Instituto Prometeo para las Ciencias y las Artes y su director, el doctor Pedro Haddad, pues les pedimos que permanezcan atentas y atentos a todos los mensajes que emitimos en nuestras páginas sociales para futuras convocatorias para este seminario y para nuestros otros seminarios. Tenemos el seminario para además de este seminario para la difusión del pensamiento feminista, tenemos el seminario sobre filosofía y sociedad, el círculo de estudios sobre la mujer y la sociedad, el círculo de estudios filosofía, religión y ciencia, la cátedra de derechos humanos, el seminario de ciencias y bueno, tenemos muchas actividades y dentro de esta nueva normalidad que empezará acá en México a partir del 1 de junio, continuaremos haciendo estas reuniones por vía Zoom para no arriesgar a nadie y que podamos, en la medida de lo posible, mantenernos en casa, pero desde casa seguir hablando de estos temas tan importantes y agradecemos muchísimo, muchísimo todas sus participaciones. Un abrazo a todas y a todos. Ruth, ¿me permites una palabrita? Prometo que voy a ser súper rápida. Sí, claro, adelante, ¿Sí? adelante. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes, a la invitación, al Instituto Prometeo, felicitarlos por el lindo y relevante trabajo que están haciendo y quería agradecer mucho a los que estuvieron presentes, a los que intervinieron, porque les digo que es difícil tener un debate tan interesante como lo que tuvimos aquí. Muchas gracias a todos. Adiós, Ana, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Síganos para más seminarios. Bueno, no di las redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Instituto Prometeo. Instituto Prometeo. Bye, bye. Muchas Gracias, Ana. Adiós. Te vamos a hacer llegar tu constancia digital. Por favor, me encantará. Sí, claro. Felicidades, Ana, soy tu fan. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Estás transmitiendo desde Colombia, ¿no? Sí, desde Colombia. Sí, ya. Bueno, pues bueno, mucha suerte. Gracias a todos. Adiós. Suerte, bye, Adiós. bye. Adiós.